Y Jacarri Biblia en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, un pasaje muy conocido. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, cuando querés la junamen y van a prestar atención a la palabra. En el nombre de Jesús, Cupij, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amado Padre, en el nombre de Jesús, utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, y que tu Espíritu Santo, Señor, me inspire. Abre el corazón de tu pueblo para que reciba tu palabra. Amén y amén. Katabar de Dios, unos minutos. Es un estudio lo que voy a dar, y el estudio van titular responsabilidad del pastor y de la iglesia. En este estudio, que tanto como el pastor y tanto como la congregación tenemos responsabilidad. En primer lugar, para que uno sea pastor o evangelista, cantante o cualquier otro ministerio, se necesita el llamado de Dios. Cuando corre llamado, entonces Dios van respaldar. Cuando corre llamado, Dios de una y otra manera cujuto cuando más llamado, ese es el problema. Cuando en el ministerio y Dios y ahí es cuando viene el problema con incredulidad, quien van a mantener una familia, la que en su la que chapar, la que algo chique. Cuando no hay llamado, viene todas esas dudas. Pero cuando hay llamado, Dios respalda. Dios no se queda con nada. Cuando corre llamado, hermano y hermana, Dios cuya hay tanto que enseñar, pero por el tiempo que van a resumir. Entonces, cubije el apóstol Pablo, quintio shich, cheri Dios, que shinusikij y shinuya en el ministerio, inabe, in blasfemo, in injuriador, tanto testimonio el pastor. Más bien dicho, ay Dios, estábamos perdidos en el pecado, en el mundo, pero por misericordia de Dios, shuhusikij. Cantidad uinak que vier choin. Como Dios sin realizar por su misericordia, a ti te falta valor para predicar. ¿Y por qué? Es que tú no reprendes el pecado. ¿Qué es reprender para ti el pecado? Porque que los predicador estamos autorizados de mandar a toda la gente al infierno, de maldecir a la gente. No, eso solo Dios lo hace. No te confundas, yo sé de dónde Dios me sacó. Si solo al acordarme me da vergüenza. Cubija el apóstol Pablo, yo también antes era injuriador, pecador, blasfemo, pero Dios tuvo misericordia y me puso en el ministerio. Y seguro, a lo mejor así fue la vida del pastor. Equivo amigo pastor que vive ahí Dios, Dieguito, hace 30 años, hachinka viniki pastor, quimponik para ulejo para Pritzam, ramalo que pechuij quinchulum por un pantalón, camí con corbata, no lo puedo creer. Por misericordia Dios nos ha llamado. Yo no sé qué ha hecho Dios con usted, pero conmigo ha hecho muchas cosas. Entonces se necesita un llamado rápido. Abraham, Dios shumajo un llamado, Abraham, ven y vete al lugar que yo te doy. Samuel, Dios shumajo un llamado, cantar chalak cuando kawarrik
y kutareche el sacerdote Elí, no, a la tercera vez, entonces cuando que tu ribos, heme aquí que tu siervo escucha. Eso se llama llamado de Dios. Ri Jesús, 12 discípulos que después fueron apóstoles. Areri Jesús, entonces seguramente Areri Dios, al amado pastor. Un llamado. Ri Dios, si no me hubiera llamado, yo no estuviera aquí. Tal vez estuviera trabajando en un negocio, en Estados Unidos, no lo sé, pero Dios me llamó. Ahora bien, vamos al siguiente punto. ¿Y cuál es la responsabilidad del pastor? Aquí viene lo desafiante. Aquí viene lo más tremendo. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Chita percubir la Biblia en Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este es el problema en la actualidad. Ridios un llamado Chahue, que bueno, ya han llamado, ahora queda como responsabilidad prepararnos. ¿Y en qué sentido nos vamos a preparar? En las escrituras. Y equima que quipanta preparar. Yo tengo el llamado de Dios. Sí, tienes el llamado de Dios, qué bueno. Yo no necesito estudiar. ¿Y quién te dijo que no necesitas estudiar? Jesús, los 12 discípulos y 3 años van a capacitar. Y después al campo evangelístico. Para el llamado no hay requisito. Incluso aunque no sabes leer, aunque no sabes escribir, Dios te llama, pero Dios te capacita. Que van leer, y Dios de manera sobrenatural, ahora que van leer, porque Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y mayormente guahuetanca van leer, ahuetanca tzibanik, no hay excusa. Tiene que estar preparado, en toda buena obra. El hombre de Dios tiene que estar preparado en las sagradas escrituras. Primera de Timoteo 4:13. Hermano, por favor, no queremos distraer a los hermanos. Primera de Timoteo 4:13. Chitán percubij. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En este tiempo actual ya entró el evangelio adulterado. No sé si habla que ya entró el evangelio falso. Está operando el espíritu de la apostasía. ¿Pero por qué? Porque van a predicar, van a enseñar. No estamos preparados y matinta que catijó la iglesia para que van discernir entre lo verdadero y lo falso. Que van discernir en lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Por eso, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. La exhortación es lo que menos se da el día de hoy, por ejemplo, en varios lugares y la altomat kitzahom kichi o kiwi kishikin recuk hasta que chicaj. Y aquí Hachima acaban de reprender. No, ese no es mi trabajo. Yo soy evangelista, y un evangelista, su trabajo es predicar el evangelio, predicar el mensaje de arrepentimiento. Eso es trabajo del pastor, no es trabajo del evangelista. Por ejemplo, Choja, Hachín Kuban mandar Choja, el padre de familia,
Kakamri impío por umac, pero ruquiquet que van de mandar chahueca echar de Dios. Tremenda responsabilidad de un pastor, porque guashishi macaj. Rilkere hermano, hermana, copa pecado, y macubanta exhortar, macubanta redarguir, y campro pecado, chua capij Dios cuban de mandar, ruquiquet, rescampa macaj pastor. Por eso cubij Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí, pero tat machimanta ya adulterio, tat machinelata ya, tat inshina oke shiman no ministerio, pero machapanta voy a exhortar, machapanta voy a redarguir, igual que yo tajik pastor, che yo tajik, ni modo. Es mejor que yo tajik y estás bien con Dios. ¿De qué te sirve? Bien con la gente, pero mal con Dios. ¿De qué sirve? Por eso, se requiere el llamado. ¿Cuál es el temor de los pastores? No reprender. Kamik, difícil catajo un mensaje de exhortación. Difícil. Siempre es un mensaje de prosperidad. Siempre es un mensaje de superación. Siempre, siempre, donde quiera. ¿Cuál es el temor de los pastores? Es que can reprender, que le ayuda, por eso si hay un llamado, y Dios se encarga de tu necesidad. Incluso va a utilizar al impío, incluso va a utilizar al que no conoce a Dios, cuya es una bendición. Hermano, yo me quedo maravillado. Cantidad, invitación, huetamin, no huesam, que son amigos los que me han patrocinado. Cantidad. Y con que quiera no sobre, hermano predicador, Hayom Lupi, le persona que le sobre, es un amigo que todavía no ha aceptado el evangelio, pero yo patrocino al predicador. Uno se queda maravillado. Dios utiliza incluso a los amigos cuando hay un llamado. Macashieto, pastor, Dios te va a ayudar. Dios va a suplir cada una de tus necesidades. Es preferible estar bien con Dios. Entonces, el trabajo del pastor es exhortar y enseñar. Y hay un grave problema con la enseñanza. Está escaseando la enseñanza. Dios shuyajo mensaje chue y kabajir. Por primera vez Shimán predicar allá en el Quiché. Y ese mensaje lo voy a predicar en toda Guatemala. Pueblo chuxalij a la palabra. Yo no sé si Guarasco escuela dominical o no sé Jasubí, donde es un tiempo de estudio exclusivamente de la Biblia. Solo se hace una oración. No hay coro, no hay himno, no hay nada. Es exclusivo al estudio de la Biblia. Sin ser profeta, es un grave problema. Y en todas las iglesias, en todas las iglesias, no hay ese día de enseñanza. Y donde miembro que Kipán pregunta, pastor, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ha llegado tantas cosas. Ridivorcio, tremendo camik, hermano, ridivorcio. Que paisano Estados Unidos, como ponik, bueno, ali, chapanara vida, Kipán vida guarash. Que tantas que aguas el divorcio. No es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque no hay enseñanza. Raltomap que ulikuk incrédulos. No aguastan nada, kukulik. De todas maneras, shahunam ka Dios, mashatahunam. De todas maneras, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Pero haschema que tanta por la enseñanza. Es necesario la enseñanza. Ese es el trabajo y la responsabilidad del pastor. Chitampe. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hascubieja este pasaje. Chapaná, tener cuidado a ti mismo de la doctrina. Hakushri doctrina tinka van predicar.
kush ri doctrina tin kim han predicar. Porque ri doctrina que no han salvar in y kubu han salvar ri tin que quitó. Pero in ya shimatzeh, la doctrina adulterada, la doctrina falsa, no himal kok pergonima y quintijó al pueblo. ¿Cuál es la doctrina falsa que ha entrado actualmente? La teología de la prosperidad. ¿Quién lo trajo? Los falsos apóstoles de Miami. Trajeron a Guatemala y los de Guatemala lo empezaron a regar y haré charemricolik en todo lugar la teología de la prosperidad. Solo prosperidad, solo abundancia. Y yo creo que Dios nos quiere bendecir. Y yo creo que Dios nos quiere prosperar. Pero en primer lugar, la palabra insubchori Dios. ¿De qué me sirve tanto dinero shinkan parmakaj? ¿De qué me sirve tanto dinero? Morí en pecado y no alcancé la salvación. Ri Jesús shubihma intaj. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y al fin pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces la doctrina es importante. Tenemos que ser celosos de la doctrina, celosos. Rirna, hermano, hace 40 años no cualquiera que te quiera van a averiguar la fiel predicador, la pastor, la ulanik, la fiel ricata, una carta de recomendación. No cualquiera predicaba, pero Kamik cualquiera predica. Cualquiera viene a cantar aquí, que tantas saber que can congregar aquí, que can leer Biblia, can orar, que tantas lo que bonito can cantar, que pasar chiri. Porque antes había celo. Y entonces ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, porque te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la responsabilidad del pastor: enseñar, exhortar. Cuando el pastor que tú van a exhortar, shaka tú van a amar, porque guatamat que tú van a amar, que tú van a exhortar. Pastor, chacha teoshir que tú van a exhortar, chacha teoshir que tú van a redarguir, chacha teoshir que tú van a disciplinar. Pastor, cuando da un mensaje de exhortación, ali si el pastor kubir chawe alim ka kostra wishikin makastra chi makavanta makiaru chacha teoshir, porque haré que velar para que atcas de verdad a tu buen cristiano y alcances la salvación, alcances la vida eterna. Ahora vamos entonces a la responsabilidad de la iglesia, y ojalá que así aplauda también. Ahora viene para la iglesia. Dejemos al pastor en paz. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Bueno, Tatán Percupí la Biblia en el libro de Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Y si obediente a su pastor? ¿Y si obediente? Ahora sí ya no hay aplausos como hace rato. Esto es para la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Ish sujeto o ish rebelde? Con todo respeto, diáconos, yo no sé cómo funciona acá. Hay lo que es el ministerio de caballeros, diáconos y consejo. ¿Quiere consejo, che, el pastor? Eso no es así. El pastor es la cabeza por encima de todo, y Jonojet buscó debajo de él diáconos, jóvenes, señoritas, damas, unión femenil, cualquier otro ministerio está por debajo del pastor. Tenemos que estar sujetos y obedientes a nuestro pastor. La Kishpetik con Cubán convocar día de oración. La Kishpetik con Cubán convocar día de noche de vigilia. La Kishpetik cuando van a convocar. ¿Dónde están los aplausos?
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Arekula y chakish, obediencia al pastor, sujetarse a él. Hay esto, hay lo otro. Que casumar la iglesia, que es piso, con necesidad en la iglesia, que van una visita, cojo un yowab, cojo un necesitado, kishpetik, obediencia. Otro pasaje más. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Hebreos 13:7. Chitampe. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Por qué dice acordaos? Porque la iglesia muchas veces comete esta irresponsabilidad y no se ocupa de su pastor. Que el pastor esté a tiempo completo en la obra. 11 de la mañana, medianoche, o oración con necesidad. Que él esté siempre al pendiente de nosotros, pero no estamos al pendiente de él. Por eso acordaos. ¿En qué sentido acordaos? O una necesidad choje. Y mayormente si se ha dedicado a tiempo completo a la obra de Dios. Haché y pastor no están dedicados a la obra completa porque los miembros son irresponsables. ¿Cómo me voy a dedicar a tiempo completo a la obra si me callata ofrenda, me callata no bendición? ¿Acaso que aquí futijó? ¿Acaso ulej futijó? ¿Corroquil, por el cual tiene necesidad? Es que ya ojo egoísta, insi quinchaconik, insi con un negocio, el pastor que se dedique a la obra, ¿y él qué va a comer? Yo sí haciendo plata, yo sí prosperando en la vida, Quiné, Estados Unidos, el pastor que predique, ¿y qué va a comer él? ¿De qué va a vivir? Por eso, acordaos de vuestros pastores. Quintachi, güey, ¿de verdad es responsable con su pastor? Joropa Kayat cada mes o cada 15 días. Por ejemplo, un ejemplo, cada primer día del mes. Quinchap no sobre y shuinwetam la cantidad que no son 20 quetzales ni son 50 quetzales. Quiñapar sobre cada primer mes. Sí, pastor, que Dios lo bendiga. Siga trabajando con ganas. Sigue predicando con ganas. La Kibani Wish. ¿Qué van a bendecir mi pastor? ¿Dónde están los aplausos hace ratos? Haré irresponsabilidad, iglesia. Haré irresponsabilidad. Chitán Percubij, 2 de Corintios 11:26. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, entre muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esta es la vida del pastor. Pablo Kubij, persecución, azote, nunik, chakichi, todo por amor a la iglesia, por amor a la obra de Dios. Tantas los procesos que el pastor ha pasado, tantas la vida que él ha llevado, pero estoy seguro que ha habido luchas y pruebas, y a veces no nos hacemos responsables de ellos. Y es el trabajo de la iglesia. Cuando hago entendimiento, y Cachobó, que es un siervo de Dios, y le das el valor, bendición. Tantas historias en la Biblia, hermano y hermana, que cargó, por ejemplo, una historia que a mí me fascina, es la historia de Elías. Dice que Elías siempre que ashik y siempre que ashik, y cojo ni shokubij, parece que Achiri que ashikri es siervo de Dios. Otra vez que ashik, kaya uwa, kasikij.
y Jeshkanor Rachajik, Shkisikik al siervo de Dios, Shkiyawa, y le dieron un aposento. Y siempre Shkanche, ¿cuánto tiempo lo hicieron? No lo sabemos, pero sí Shkanche siempre. Que Ashe Elías, Shkiyawa, Shkiyahorón, Shkiyahuposar. Y como consecuencia, y Shubij Elías cheru criado, Hatachere Wali, Hasu necesidad. Y Shutache, Hasa necesidad Ali, Mah, Idom Tahuinak, no, más que necesidad. Pero sí, hay una necesidad y seguramente ellos ya perdieron la esperanza. Más que el cual. Y me chutatah porque seguramente ya es quizás la esperanza. No, un hijo no es tan fácil de tener si es estéril. Por eso no hay necesidad. Pero Shupij Riyesiche, no, más que el cual. Shabij Bache, el siguiente año, con Alujun al cual. Y así sucedió. ¿Pero por qué? Porque supieron honrar al hombre de Dios, supieron honrar al siervo de Dios. Cuando acaban honrar al pastor, acaban honrar el siervo de Dios, también Dios cuya tehuechipal para vida, cuya bendición para vida. Una cabeza ay Dios y más bendición para nu vida, más bendición para nu hacer kamik chequechar a pensar, katiman animar y exhortar. Cada vez, cada mes, cada 15 días, cada semana, haz algo para mi pastor, dependiendo de mi capacidad. Tampoco te voy a decir chaya tal cantidad, dependiendo jamosha van a prosperar y chata algo. Van a poner en práctica, te desafío a partir de este mes, haz esto. Cuando una remesa, yo qué sé. Una parte y te van a proponer mensualmente, yo sé que cuesta, pero cada primer mes o chamulir lo del mes y chay bajo un sobre y en el nombre de Jesús chache el pastor kabulempe Dios que tú te voy porque es una promesa. Es una promesa. El que bendice al siervo de Dios, el que bendice a la sierva de Dios, también Dios bendice. Chitán percubir Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Filipenses van a descuidar colaboración con el apóstol Pablo, pero no, estamos cometiendo un error, acaban de descuidar el ministerio de Pablo. Ahora nuevamente acaban de decir, y como el apóstol Pablo, Dios chiwe shinkikotek, cuando van a revivir ritomanik, y cubrir de Dios chitampe, jumbaso jorón, que ya chejuno siervo, por cuanto es siervo, makutzakta recompensa, jumbas jorón. ¿Te imaginas unos 20 quetzales, unos 100 quetzales, unos 200 quetzales? Seguramente makutzak tu recompensa. No es dinero perdido, es dinero bien sembrado. Pero esto solo lo entienden los espirituales. Los carnales no lo entienden. Por más cacholpe que jalom, por más capachir que jalom, pero yo creo que hay gente espiritual en esta tarde. Yo creo que hay gente que de verdad es entendida espiritualmente y que van a entender lo que la segura shutojo. No, a mí el pastor no me dijo, yo doy los temas donde voy, lo que Dios pone en mi corazón. In makayata tema chue. Nada, y es más, no acepto. Shkanik acho in, van a predicar. En la mañana, este es el tema del mensaje. Al mediodía, ese es el tema. Mejor van a predicar, ¿para qué me invitan a mí? Si ustedes ponen los temas, prediquen ustedes. Yo traigo el tema que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Y es lo que puso el Espíritu Santo el día de hoy en mi corazón. La responsabilidad del pastor y la responsabilidad de la iglesia. Así es que, ¿quién es el encargado de suplir la necesidad del siervo? Más que está afuera. Chitor pastor más gasto, jamo chervecin que catawi. Por ejemplo, rucolanik.
¿Será que maquishimaltas que pergo shokil? ¿Kuta o gasto cherno vecino? ¿Quién es el encargado de dar gasto? Yo. ¿Acaso maquishibal? Look a ti, catawiti, yo ando obcherno gasto. Es que guachajil cuyata no gasto. No maquishibal. Lo mismo con el siervo de Dios. Mamón kutare, bendición a otro lado. Aquí ustedes son los encargados de velar por él. Ustedes son los encargados de bendecir la vida de su pastor, para que también cape la bendición para todos. Y es que no, un vaso de agua no pierde recompensa. ¿Cuánto más? Callajuno 100 quetzales, callajuno 200. Yo no sé lo que nace en tu corazón. Y dependiendo cómo has prosperado. Así funciona. Copies la Biblia, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno proponga en su corazón, y conforme haya prosperado, cacharusir Dios. Chitampe, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Dicho vos? Cada primer día de la semana, que echa el apóstol Pablo, pero depende cada catójic. Puede que cada semana, puede que cada 15 días, puede que cada mes, pero cada vez catójic. Y dependiendo jamosha van prosperar caat algo. Igual cada negocio depende cómo has prosperado. Atco Estados Unidos depende cómo has prosperado. Chavana apartar algo y chaya chera pastor. Voluntariamente y con ganas. Macabista de plan quiñache. No, así no funciona. Con ganas. Biblia, Dios ama al dador alegre. Alegre. Pastor, quiñajo una bendición. Dios me bendijo de esta manera. Esto es la manera en que yo prosperé. Aquí está tu bendición. Y cabulempe, Dios cuja porta. Dios cuya bendición. A veces maquepetra ca bendición porque maquetamtaj los principios. ¿Cómo abrir las llaves de bendición? Coge un 5 horas de rodilla. Tat na van a bendecir, tat na van a prosperar. Y oración, catepa cerro quemado, catepa y oración. Pero si nunca macatictawi, olvídate, shuka van a perder el tiempo. Un ejemplo, y con esto finalizo. Ya 35 minutos y solo me queda 2 minutos. Ejemplo, cojo un buen agulejo y cabana oración diario chila, pero macaticta huir semilla, la que perishin, la que per café, hascatic warar café, ¿verdad? Inquinej, cabanar ayun, cabanar vigili, cabana ungir con aceite, la que huir fruta, hasche macapeta, hasche, porque más semilla, así es las cosas de Dios, jampa cachabó Dios mío, jampa. Así es eso. Sigo magro y semilla, imposible capetic. Entonces, chayar y semilla y kabulampe también Dios cuya chaweat. Así funciona el reino de los cielos. Chistacalaba en esta hermosa tarde. Y espero entonces que claro el estudio. ¿Está claro? ¿Cuál es la responsabilidad del pastor y cuál es la responsabilidad de la iglesia? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. He predicado tu palabra, Señor. He expuesto lo que has puesto en mi corazón. Y estoy seguro, Señor, que esta palabra será de bendición. Y esta palabra, Señor, será de edificación para cada oyente. En el nombre de Jesús.
Bendice tu siervo, Señor. Bendice esta amada iglesia y pon en el corazón de cada uno de ellos ser responsables con su pastor. Y también dale valor a tu siervo, que predique la palabra sin temor, que predique la palabra sin miedo, que predique la palabra abiertamente, Señor, porque eres tú el que va a suplir cada una de sus necesidades. Eres tú el que va a respaldar cada predicación, cada palabra que salga de su boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.